Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Continuamos con nuestro ciclo de conferencias en el tema de la unidad número 3 relacionada con el dominio público, el territorio, su relevancia en el derecho internacional público. Anteriormente estábamos exponiendo en relación a la parte introductoria y a uno de los primeros elementos que forman parte del dominio público, como es el territorio terrestre. Así pues, que analizamos las regulaciones de las competencias de los estados en el ejercicio de su soberanía, la importancia del territorio, los distintos tipos de territorio, cómo se adquieren, cómo se regulan este primer espacio llamado territorio terrestre, que en este caso analizamos las fronteras estatales, las carreteras y vías férreas y las regulaciones de ríos nacionales e internacionales. Ahora nos corresponde pasar a analizar el segundo espacio muy relevante del Estado, como es el espacio aéreo y el espacio espacial. Ahí tenemos que destacar bien entonces que no es lo mismo la regulación jurídica del espacio aéreo que la regulación jurídica del espacio ultraterrestre o espacial. Son dos regulaciones distintas y bastante complejas. La primera se refiere a la regulación de la aviación eh, comercial internacional que se mueve a través de las normas fundamentales como es la Convención de Chicago y la legislación interna, y la otra exclusiva de algunos países que tienen esas posibilidades de poner satélites en órbita, estaciones y llegar al espacio, pues, eh, como es la Luna, lo que pretenden algunas de llegar a Marte. Ahora hasta se ha comercializado, compañías privadas que están realizando viajes al espacio. Otros incluso se han alegado a tender tierra o espacio en la Luna. Toda una situación bastante compleja que se produce a nivel internacional. Entonces, ¿qué es el espacio aéreo? Al igual que las normas de derecho marítimo, como vamos a ver en el siguiente video, las normas del espacio aéreo también son novísimas, son de reciente data. A partir de la Primera Guerra Mundial se empezó a considerar regular este espacio, que en su momento se consideraba libre, pero que la Primera Guerra condicionó que el Estado reafirmara su soberanía para fines de defensa, de seguridad y de control. O sea que cuando finaliza la guerra se determina que el Estado es el que debe ejercer el ejercicio de soberanía y determinar así el tránsito de aeronaves a través de una concesión, a través de un otorgamiento de un derecho que el Estado va a desarrollar a quien pretende cruzar el cielo, como se dice comúnmente, por un aparato aéreo. Entonces, esa soberanía se proyecta hacia el espacio aéreo. Su primer antecedente es la Convención de París del año 1919 y esa soberanía se extiende a lo que se llama la columna de aire que se encuentra sobre el territorio de un estado determinado. Ese principio de soberanía estatal se va a establecer sobre el espacio aéreo por vez primera, decíamos, en esta convención de 1919 y luego se va a confirmar en la Convención de Chicago del año 1944, que algunos le llaman la Constitución del Aire, ya que se establecen 5 principios esenciales o libertades, como el derecho de los aviones a sobrevolar sin hacer escala sobre el territorio de otro estado y que veremos más adelante. Los orígenes, como ya hemos dicho, cuando los primeros caminantes del espacio se elevaron sobre la superficie de la Tierra en aquellos primeros artefactos, estamos hablando como ejemplo de los hermanos Wright, Wilbur y Orville, que eran aviadores e ingenieros, que fueron los que fueron cimentando las bases de una ciencia de utilizar los vientos y las nubes para manejar estos aparatos que ahora nos reducen tiempo y distancia. De tal manera que van a cimentar las bases de esa nueva ciencia. Va a ser el primer elemento que va a generar, digamos, estas nuevas regulaciones, a partir igual como vimos cuando aparece la comunidad primitiva, la tierra fue el elemento que empezó a desarrollar las regulaciones del derecho, la división
del trabajo, la aparición del producto, del excedente en la comunidad primitiva. Entonces va a dar lugar a las primeras normas consuetudinarias, el control sobre la tierra. Asimismo lo vimos en la época feudal. Luego, cuando vimos que aparece la norma de las 3 millas a través de la bala del cañón y el derecho marítimo, o hasta donde llegaba la vista del soberano de ser el espacio de soberanía de un Estado. Y entonces, ya en este ámbito que es muy especializado, la conquista del aire y el transporte a través de el desarrollo de la actividad aeronáutica va a motivar la necesidad de que aparezca un nuevo derecho que se llama el derecho aeronáutico, el derecho de las telecomunicaciones, porque también necesitaba, estos aparatos están intercomunicados, y entonces a la par de ambos fue desarrollándose una nueva normativa, y en el caso particular va a aparecer este tipo de derecho aeronáutico o derecho de la aeronavegación, que va a aparecer como la necesidad impuesta por estos nuevos acontecimientos de desarrollo tecnológico que el ser humano empezó a desarrollar, valga la redundancia. La importancia del derecho aeronáutico es que se regula la navegación aérea como un medio, ya hemos dicho, que le permite al hombre, al ser humano, eliminar el factor tiempo y distancia, rápido desplazamiento de personas, de mercaderías a través de grandes distancias, por lo cual se incrementa el comercio, el intercambio de culturas y un factor incluso de poder de conquista y de dominio, sobre todo en épocas de crisis o de guerra. Entonces, el derecho aeronáutico, antes de hablar de su concepto, tenemos que delimitar su objeto y sus caracteres. Su objeto es la regulación jurídica de la actividad aeronáutica y que se va a vincular con normas internas, con normas internacionales de derecho público, de derecho administrativo, civil, penal, laboral, espacial, etcétera, y que sus caracteres son distintivos propios de esta actividad muy especializada, donde hay un organismo internacional y hay organismos nacionales que van a regular, lo cual implica tiene sus caracteres propios, ¿verdad? Que van a establecer las regulaciones distintas. De tal manera que para llegar a un concepto hay dos tendencias. Una primera tendencia que debe definirse como concepto básico la utilización del medio aéreo. Dos tratadistas como de Hugler y Cocox. El derecho aeronáutico es el conjunto de normas que rigen el medio aéreo y su utilización. Y hay una segunda tendencia que la utiliza Maurice Lemoyne, que expresa que el derecho aeronáutico es la rama del derecho que determina y estudia las leyes y reglas de derecho que reglamentan la circulación y utilización de las aeronaves, así como las relaciones que se engendran o se derivan de ellas. De tal manera, entonces, que existe un régimen jurídico del espacio aéreo. Vamos a mencionar, este régimen jurídico nace con la Convención de París de 1919, que reglamenta por primera vez la navegación aérea, se reconoce la completa y exclusiva soberanía del Estado sobre ese espacio colocado por encima de su territorio y sus aguas marginales. Cada Estado puede conceder en tiempos de paz libre tránsito, paso inocente que le llamamos, que también lo existe en derecho marítimo, a las aeronaves privadas. Se establece la noción de las naves, los signos identificativos, la lista de pasajeros, la bitácora de vuelo, el manifiesto de carga, toda una serie de instrumentos que se utilizan en este tipo de ámbito normativo. Se regulan los aeroplanos militares y se crea por primera vez una comisión que se llamaba la CINA, Comisión Internacional para la Navegación Aérea. Luego, en 1928, a raíz de la sexta conferencia internacional, se aprueba la Convención sobre Aviación Comercial, que tuvo pocos aportes y una eficacia restringida. En el año 1929 va a aparecer el convenio para la unificación de normas de transporte aéreo, se regula el transporte de carga aérea, los documentos de nave, la responsabilidad del porteador, que es el que puede manejar o administrar una nave como empresa, y no se resolvieron algunos problemas jurídicos, por lo que era necesario actualizar una reglamentación internacional para buscar un equilibrio y reciprocidad. Tan así entonces que los estados en la Conferencia sobre Aviación Civil Internacional aprobaron la Convención de Chicago de 1944, que esta va a sentar las bases actuales, que es la que rige hoy, de tres tesis: la internacionalización del transporte de aviación civil,
y con ello regula el problema bajo una autoridad internacional, que es la OASI, la libertad absoluta para todos, el derecho de libre empresa, el planteamiento de Estados Unidos, por supuesto, y la reglamentación y control creando un organismo internacional para vigilar la aplicación de la convención. Esto lo plantearon o lo promovieron los ingleses. De tal manera que tenemos que ver que el espacio aéreo se delimita de manera horizontal, ¿verdad? A partir del surgimiento de la aviación, como hemos dicho, como precedente del Convenio de París del año 1919, se reconoce por vez primera la soberanía de los estados sobre su espacio aéreo, y ya la convención vigente de 1944, Convención de Chicago, va a reconocer y crear la OASI como Organización Internacional de la Aviación Civil. Su artículo primero establece el principio de soberanía plena, excluyente del Estado sobre el espacio aéreo, de tal manera que los estados contratantes reconocen que todo Estado tiene soberanía plena y exclusiva en el espacio aéreo situado sobre su territorio. El tema es que no se establece hasta qué altura se llega a ese espacio aéreo. No hay un tratado ni derecho constitucionario que establezca ese límite, hasta dónde. Entonces se habla de una soberanía plena, como lo dice el artículo 1 de la Convención de Chicago, también que es exclusiva del Estado, no puede ser la otro, ¿verdad? Pero no establece el límite. Entonces, hay dos regímenes jurídicos que se plantean diametralmente opuestos. Uno es el espacio aéreo que establece la Convención de Chicago del 44, y otro es el espacio ultraterrestre que dice que está más allá, que es la Convención del año 1967, la explotación y uso del espacio extraterrestre, la luna y otros cuerpos celestes, donde se establece el principio de libertad de uso, patrimonio común de la humanidad. Ahora lo veremos. Sin embargo, tampoco se va a establecer límites entre uno y otro. Más bien en la regulación del espacio ultraterrestre sí hay algunos límites que más o menos se han venido planteando. Ahora lo veremos. Por lo tanto, hay dos tesis contrapuestas sobre qué régimen jurídico le corresponde al espacio aéreo. En primer lugar, la libertad del espacio aéreo, que es sostenida por las potencias de mayor poder aéreo, y la segunda, el espacio aéreo sometido a la soberanía del Estado, que es sustentada con países con menos poder. Y fue la tesis que prevaleció en el Tratado de París de 1919 y que todavía está vigente en la Convención de Chicago de 1944. El resultado es que se crea en la Convención de Chicago la OASI, con sede en Montreal, Canadá, en la Convención del Aire, que postula 5 libertades esenciales. Primero, el derecho de las aeronaves, de los aviones de un Estado, a sobrevolar sin hacer escala sobre el territorio de otro Estado. El paso inocente. Pasan por el espacio aéreo de un Estado determinado. Segundo, la libertad de hacer escala técnica que no tenga carácter comercial. Puede ser para reaprovechamiento de combustible o reparaciones en caso de averías. Tercero, el derecho de desembarcar en el territorio de otro Estado pasajeros, correspondencia o mercaderías provenientes del territorio del Estado al que pertenece el avión. El avión tiene una bandera, la bandera del pabellón que le llaman, la ley del pabellón, que es la de la nacionalidad de la avión. El derecho opuesto es embarcar en un Estado pasajeros, correspondencia o mercadería con destino al territorio de la nacionalidad de la aeronave. Ese es otro concepto. Y por último, digamos, el derecho de embarcar pasajeros, correspondencia o mercadería con destino al territorio de cualquier otro Estado, y el derecho a desembarcar pasajeros, correspondencia de cualquier otro Estado. O sea, ese es más infinito, llamémosle, más ilimitado. Estas libertades que establece, estas 5 libertades que establece la Convención de Chicago, no son, digamos, debidamente mandatarias, o sea, obligatorias. Dependen de convenios bilaterales que los estados ejerzan para conceder uno o más o menos de estas 5 libertades que la Convención establece, porque la Convención dejó abierta esa posibilidad. Los países en vía de desarrollo son reacios a otorgar la 5ª libertad, solamente otorgan la 3ª y la 4ª, ¿verdad? Por supuesto que la primera y la segunda, pero la 5ª es bastante complicada porque es bastante libre, como les decía. Entonces, es un tema que debe negociarse a través de acuerdos bilaterales.
De tal manera que para sobrevuelo comercial rige el principio de libertad sobrevuelo, se puede obligar el aterrizaje, ¿verdad? Distinto es la aleación comercial con líneas regulares, donde si se ve el principio de soberanía, entonces debe haber acuerdo con las líneas comerciales, que es lo común que hacen los estados. Para aeronaves de carácter público se necesita permiso previo para el sobrevuelo si es un presidente gozan de inmunidad. Dentro de las libertades que reconoce la Convención de Chicago, ya hemos dicho, el libre paso, el paso inocente, y las otras tres son de contenido comercial común. Entonces, no hay ninguna obligación, los estados recurren a los tratados bilaterales, también los estados establecen soberanías estatales y zonas restringidas o zonas prohibidas, como los podemos leer ahí en el artículo 9, que les recomiendo verlas, ¿verdad? El principio de la soberanía plena y exclusiva del Estado. Y en el caso de Nicaragua, después derivado de la convención, tenemos la ley número 595, que es la Ley General de Aeronáutica Civil, cuyo objeto es regular las actividades de aeronáutica para hacer que la navegación aérea sea segura, ordenada y eficiente. También la modernización del régimen jurídico en este campo, fomentándose el mayor desarrollo de la aviación civil. Rige la aeronáutica civil en el territorio de la República de Nicaragua, sus aguas jurisdiccionales y el espacio aéreo que lo cubre. El espacio aéreo situado sobre el territorio de la República está sujeto a la soberanía nacional. Para los efectos de la presente ley, es el descrito en el artículo 10 de la Constitución política de Nicaragua. Entonces, esto se acoge a nuestro derecho interno a la Convención de Chicago. El otro espacio es el derecho, el espacial o ultraterrestre. Este está conformado por normas jurídicas que regulan las actividades espaciales por parte de los estados, los organismos internacionales y las entidades no gubernamentales. Va a aparecer en el año 1957, cuando se va a dar el primer lanzamiento y puesto a órbita de Sputnik 1, y ahí se va a ver cómo es que se puede aprovechar, explotar el espacio ultraterrestre para beneficio de la humanidad, entre comillas. La doctrina científica jurídica ha planteado cómo es que se debe regular este espacio. Entonces ahí esto aparece el derecho del espacio ultraterrestre como una parte del derecho que ha alcanzado un alto nivel de desarrollo dentro del derecho internacional, igual como el derecho marítimo, igual como el derecho del espacio aéreo. Y entonces este derecho de espacio ultraterrestre, vamos a ver cómo es que se plantea su delimitación. Entonces, la doctrina establece dos teorías. Hay los partidarios de una distinción geográfica o científica para delimitarlo y los partidarios de una distinción funcional o de actividades espaciales. Los partidarios de la distinción geográfica hablan de separar dos zonas, criterios de altitud, o sea, delimitación física, comienza donde se desvanece la atmósfera terrestre a partir de los 90 o 100 kilómetros de altitud. Entonces, si tomamos como referente, hacia abajo sería el espacio aéreo, abajo de los 90 kilómetros o de los 100. Por debajo, entonces, sería el espacio aéreo de la soberanía estatal. Como vemos, es una distinción geográfica a través de criterios de altitud. Los otros partidarios, la segunda teoría, habla de una distinción funcional de las actividades espaciales. Parece ser que es el más aceptado, por cuanto la delimitación supone un atentado a la libertad de circulación de las naves que evolucionen por debajo de la altitud. Entonces, cada día el ser humano, la industria, el sector va creando aeronaves que superan esa distancia. Ejemplo, el transbordador espacial de Estados Unidos, ¿verdad? Y de otros países, China, ya está la India incluso, y otros países. Entonces, este es un tema de bastante discusión en relación a cuál debe ser la delimitación, a como lo vemos en el caso de que no se delimitó claramente el espacio. Los principios sí que se establecen alrededor del Tratado de 1967, que habla sobre regular las actividades de los estados para la exploración y utilización del espacio ultraterrestre, donde se incluye la Luna y otros cuerpos celestes. Entonces se habla de la no apropiación del espacio,
la plena libertad e igualdad en la exploración y utilización del espacio ultraterrestre para todos los estados, utilización con fines pacíficos y la cooperación y asistencia mutua en las actividades aeroespaciales. Y entonces estas normas, que algunos le llaman el espacio sideral o el derecho cósmico, no, ¿cómo se regula el régimen jurídico de ese espacio? La frontera inferior, la naturaleza, el título de dominio sobre los cuerpos celestes, sobre los componentes, el control internacional para fines pacíficos. Esa es una gran interrogante que nos hacemos. Debemos estar claros que no existe una definición precisa de lo que es el espacio ultraterrestre y se han utilizado, como podemos observar, varios criterios de delimitación. Algunos de ellos son el límite entre el espacio aéreo y el ultraterrestre, es aquel en que ya no existe atmósfera, desde el punto de vista científico. Entonces, la dificultad práctica es que no se puede precisar la frontera de la atmósfera, ¿verdad? Entonces, esta es una gran interrogante cultural. Segundo, la soberanía estatal se extiende hasta aquella altura en la que es posible la ascensión y el vuelo de una aeronave en la atmósfera. Los países que no tenemos esa posibilidad, entonces, y hay que valorar el creciente desarrollo tecnológico que aumenta la altura máxima. Tercero, el límite entre el espacio aéreo está constituido por el límite del campo gravitatorio de la Tierra, donde se desvanece la atracción terrestre y comienza a predominar la de otros cuerpos celestes. Se critica porque se extendería desmesuradamente la soberanía estatal a una altura de 26.000 kilómetros. Cuarta y última, se ha postulado como límite máxima de soberanía y comienza, o sea, termina el espacio aéreo y empieza el espacio ultraterrestre, la altura de 90 a 100 kilómetros. Es que tiene cierta ventaja con cierta exactitud, un límite aplicable a todos los países. En cuanto a las regulaciones, ¿verdad? La declaración número 17 de la Asamblea General de las Naciones Unidas del año 63 va a establecer que el espacio ultraterrestre y los cuerpos celestes podrán ser libremente explorados y utilizados por los estados en condiciones de igualdad y conformidad con el derecho internacional. En el año 69 se van a establecer principios de la declaración y se incorporan al Tratado sobre Exploración y Utilización del Espacio Ultraterrestre, destacando los siguientes principios: debe realizarse en provecho e interés de la humanidad, podrán ser libremente explorados y utilizados por todos los estados en condición de igualdad, eso es lo que está por verse, no todos los estados tienen la capacidad de poner este tipo de aeronaves allá. Nicaragua es un ejemplo, El Salvador, etcétera. El espacio ultraterrestre no puede ser objeto de apropiación nacional mediante reivindicación de soberanía, ni uso o usucapio. El DIC y la Carta de Naciones Unidas le son aplicables. Utilización para fines pacíficos. Los estados responden por las actividades que desarrollen ahí, pero bueno, ahí viven poniendo basura y luego caen y pueden causar daño, incluso hasta la vida de la persona. En sus actividades espaciales, los estados deberán tener en cuenta los intereses de los demás estados, el registro que se debe utilizar, entre otros. Los principales instrumentos que destacamos en este ámbito regulatorio está el Tratado sobre el Espacio Extraterrestre del año 1966, sobre los principios que deben regir las actividades de los estados en la exploración del espacio extraterrestre, la Luna y otros cuerpos celestes, el Acuerdo sobre Desarmamento del 67, devolución de astronautas y restricción de objetos lanzados al espacio extraterrestre, Convención sobre Responsabilidad del año 71 de los daños causados por objetos espaciales, Convención sobre el Registro del año 74 para registrar los objetos lanzados al espacio ultraterrestre y el Acuerdo sobre la Luna del año 79 que rige las actividades de los estados en la Luna y otros cuerpos celestes. Así que con este último aspecto damos por finalizada esta segunda parte de este ciclo de conferencia y continuaremos posteriormente con los espacios marítimos. Muchas gracias y nos vemos.